Amigos y yo vamos a tratar de explicarles de una forma bastante recreativa cómo fue naciendo la psicología y cómo fue fluctuando a lo largo del tiempo. La historia de la psicología comienza a lo largo de la antigua Grecia, pero no como una ciencia en sí, ya que en esa época ni siquiera existía lo que hoy conocemos como ciencia, sino que estaba adherida a lo que era la filosofía. Los exponentes o los pioneros de este tipo de psicología son los filósofos que conocemos: Aristóteles, Platón, Sócrates, que lo que ellos entendían como el estudio de la psiquis, el estudio de la mente, que es lo que hoy sabemos que significa psicología, era más lo que era el estudio del alma, ya que como en ese momento no se tenía conocimiento tan grande y tan extenso como para saber que nosotros pensamos gracias a nuestro cerebro, se estudiaba de una forma mística y no tangible. El método que usaban para estudiar esta supuesta alma se llamaba introspección profunda. ¿Qué significa esto? Básicamente quedarse 30, 1 o 4 horas así, literalmente. Era ponerse a pensar, era ponerse a reflexionar, era, no sé, mirar a la nada y pensar en el todo. Algo que según los parámetros de la ciencia hoy en día como que no estarían muy bien aceptados. Así que sorprendentemente la psicología vendría a ser el estudio del alma. El objeto del estudio de la psicología antes del siglo XIX era el alma. Era esta energía que supuestamente tenemos nosotros, la que nos provoca a tener sentimientos, a tener pensamientos, a tener actos volitivos. Todo esto llegaría a su fin inicialmente en el siglo XIX, cuando se hace un cambio del marco epistemológico y se terminaría con esta creencia de lo místico y pasaría a existir lo que llamamos como la corriente de pensamiento positivista. Pero realmente el punto de inflexión es cuando se crea el primer laboratorio de psicología experimental en todo el mundo. Pero eso es tarea de memoria. Hola, buenas, mi nombre es Valentín. Ahora vamos a hablar de la construcción de los sistemas psicológicos contemporáneos. Estos sistemas psicológicos estaban divididos en 3 etapas. Hoy vengo a hablar de los primeros laboratorios experimentales de psicología y la conformación de los sistemas psicológicos. La primera etapa es la psicología precientífica o filosófica. Esta fue una rama de la filosofía, de la antropología filosófica, y estudiaba todo lo que era la relación de cuerpo-alma y de materia-espíritu. Su método había sido la introspección pura y sus métodos era el intuitivo y el especulativo. La segunda etapa es la psicología fundacional. Esta fue en el siglo XIX, donde surgió una ruptura con la filosofía, logrando que la psicología logre ser una ciencia totalmente independiente. El segundo intento de ruptura fue con los 3 pilares de la psicología del siglo XIX. Con la conciencia como objeto, después estaba la introspección como método y elemento asociacionista. Difícil la palabra. Que trataba de explicar el surgimiento de los 3 sistemas de la psicología contemporánea. Perdón por el que ya parezco Maradona, ¿viste? Aguante el lío, papá. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. La tercera etapa es la de sistemas psicológicos contemporáneos, donde a partir del siglo XX trata de lograr una ruptura con sus conceptos teóricos y metódicos que tenía anteriormente en el siglo XIX. Y uno de los primeros intentos que tuvo justamente de romper estos métodos fue tratando de desembarazarse del concepto de psicología del alma, ya que decía que tenía nociones especulativas y carentes de fundamentos científicos. Los 3 sistemas de la psicología contemporánea fueron el psicoanálisis, que fue roto por el estudio de la vida inconsciente, el conductismo, que fue por el rechazo a la conciencia y a la introspección, y propuso a la conducta como objeto de estudio. El tercer sistema de la psicología contemporánea era la teoría del éxtasis. Esta atacaba directamente al elementalismo asociacionista, reducía los fenómenos complejos a elementos constituyentes. También decía que el todo es más que la suma de sus partes, y la teoría de Gestalt es antecedente a el estructuralismo moderno y genético de Jean Piaget.
El primer laboratorio experimental fue creado en 1912 en Alemania, y este fue parte del marco epistemológico que había sido marcado por el positivismo. El primer representante del primer laboratorio experimental fue Wundt. Estudiaba lo que es la conciencia de una forma elementarista, como hacían los filósofos anteriormente, de una forma bastante parecida. También lo que hacían era centrarse en lo que viene siendo la introspección experimental. Y todo esto del primer laboratorio experimental fue bastante importante para la transformación de las ciencias sociales, más que nada porque había sido el primer laboratorio para lo que había sido una ciencia muy reciente. Bueno, esa fue mi parte, espero que nos apruebes y que no seas mala. Luego del primer laboratorio de psicología experimental, creado en 1881 por Wundt, en 1925 vendría a venir su primera crítica importante. El fundador o creador de esta teoría que hoy en día se sigue utilizando es Watson, que creó el conductismo, una rama de la psicología que, como dice el nombre, se guía por la conducta del individuo. El método de estudio que utilizaba el conductismo se llama el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es en base a un experimento relativamente conocido hecho por el ruso Pavlov. ¿En qué consistía este experimento? Para dar una explicación biológica, los perros, algunos perros, algunas razas, cuando ven alimento, cuando están por alimentarse, empiezan a generar saliva y empiezan a salivar. Entonces lo que hizo Pavlov fue agarrar a un perro, ponerle comida y ver cuando salivaba. Cada vez que salivaba, tocaba una campana. Lo hizo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, cada vez que comía la campana, cada vez que comía la campana, cada vez que comía la campana. Entonces terminó quedando que cada vez que Pavlov tocaba la campana, el perro empezaba a salivar sin necesidad de que esté el alimento enfrente de él. Y Wundt, esto lo va a llevar al extremo, bastante extremo, secuestrando a un bebé. Secuestrando a un bebé y haciendo algo parecido. Lo que hacía era que le ponía algo afelpado al bebé enfrente y cada vez que el bebé iba a tocar, por el instinto de bebé, él tocaba un ruido, o sea, agarraba un palo, le pegaba y hacía un ruido que el bebé nada, se ponía, se iba para atrás y se asustaba. Entonces, de tantas veces haber hecho ese mismo experimento una y otra y otra y otra y otra vez, el bebé, cada vez que veía algo afelpado, le daba miedo. Por ejemplo, le daba miedo a las ratas, le daba miedo a un peluche, o sea, a los Watson. El exponente principal, el creador, el crítico del primer laboratorio de psicología experimental se llama Watson. Esta persona, que como vemos no está muy bien de la cabeza porque secuestró a un pibe para hacer experimentos, lo que más le criticaba a Wundt y a su primer laboratorio era que todavía no era suficientemente científico, no tenía esos dotes científicos, según Watson, como para que la psicología se considere una ciencia. Hasta incluso llegó a pensar que el condicionamiento era una ciencia natural. Así que con la crítica con la que molestaba bastante a Wundt era que no era suficientemente científico. Lo que se estudiaba en el conductismo, lo que se estudia en el conductismo, porque todavía se sigue utilizando, es cómo se modifica una respuesta mediante la repetición de un estímulo. Y digo que todavía se sigue utilizando porque si se fijan en los sistemas de la escuela, o sea, en el sistema educativo, el tema de las notas es prueba y error, examen, 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 tarea, examen, tarea, examen, tarea, examen. Haciendo alusión al experimento del condicionamiento clásico. Se llama condicionamiento clásico porque se condiciona un estímulo, se condiciona una respuesta mediante la repetición de un estímulo. El marco epistemológico a todo esto sigue siendo el mismo, era el positivismo. Pero bueno, Watson y su búsqueda de que la psicología sea más experimental lo hizo criticar muchísimo a Wundt. Si existiera Twitter en ese momento, pobre Wundt, porque tendría 800 tweets de Watson diciéndole y quejándose porque la psicología experimental que hizo él no es científica. El objeto de estudio del conductismo es la conducta, los actos evolutivos, los sentimientos, las actitudes. Pero bueno, esto va a cambiar en unos años, pero eso se lo dejo a mi compañero. La Gestalt o psicología de la forma es una corriente de la psicología que arranca a partir de los comienzos del siglo XX, la cual surge en Alemania y tiene algunos autores reconocidos, los cuales son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler,
Kurt Kafka y Kurt Lewis. El término Gestalt proviene del alemán y puede significar tanto forma como figura, configuración o estructura. La mente configura, a través de ciertos principios descubiertos por esta misma corriente, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. La configuración mental tiene un carácter muy importante en la interacción del día al día del ser humano. La suma de todos los elementos no podría generar por sí sola la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma que dice: el todo es más que la suma de sus partes. La psicología cognitiva es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, el estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Esta es reemplazada por la psicología cognitiva como el paradigma dominante a partir de la revolución cognitiva. Esta corriente psicológica se fundamenta a partir de los años 50 y 60 tras las falencias del conductismo. El término cognitivo significa el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. La misma tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera.